Buenas, en este vídeo vamos a hablar de la electronegatividad y el enlace, como aparece en el título del vídeo. En primer lugar vamos a analizar qué es la electronegatividad y que depende del átomo, es una cosa de la tabla periódica, y vamos a relacionar esta propiedad de los átomos con el enlace, con cuando se forman enlaces entre diferentes átomos para formar moléculas. Empezamos. Bueno, la electronegatividad se define como la capacidad de un átomo para atraer los electrones. ¿Qué quiere decir esto? Pues todos los átomos básicamente tienen los electrones atraídos hacia sí, pero por ejemplo, en el caso del flúor, ¿vale? Por ejemplo, el flúor es muy electronegativo. Esto quiere decir que va a atraer los electrones hacia sí con mucha fuerza, ¿vale? Van a estar muy unidos los electrones hacia sí. Sin embargo, por ejemplo, otro caso, el berilio es muy poco electronegativo. Quiere decir que los electrones se van a atraer con muy poca fuerza hacia sí. Entonces, ¿qué ocurre si existe una hipotética unión entre un átomo de flúor y un átomo de berilio? Pues va a ocurrir que los átomos del berilio, ¿vale? Los átomos del berilio, todos los átomos que estén en torno a todos los electrones que estén en torno al átomo de berilio van a tener tendencia, ¿vale? Se van a encontrar con un elemento muy electronegativo como es el flúor. Por tanto, toda esta nube electrónica va a tener tendencia a desplazarse hacia el átomo de flúor. Y esto va a dar lugar a una cosa que vamos a ver más adelante. Bueno, dentro de la tabla periódica, la electronegatividad va a aumentar en esta dirección dentro de un mismo periodo, es decir, conforme aumenta el grupo, aumenta la electronegatividad, y en un mismo grupo va a aumentar en esta dirección. Es decir, dentro de un mismo grupo, cuando aumenta el periodo, aumenta la electronegatividad. De esta manera, por ejemplo, como ya dijimos antes, el flúor va a ser un elemento muy electronegativo, sin embargo, el rubidio va a ser poco electronegativo. Pues bien, ¿qué ocurre cuando átomos con diferente electronegatividad se forman enlaces entre ellos? Es el caso, por ejemplo, del H2O o del ácido clorhídrico, ¿vale? En estas dos moléculas tenemos dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno tienen diferente electronegatividad y aquí tenemos un átomo de cloro unido a otro átomo de hidrógeno, que también tienen diferente electronegatividad. Pues va a ocurrir, si nos acordamos de la imagen anterior, ¿vale? Vemos que el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Entonces va a ocurrir que los electrones van a tener tendencia a venirse hacia acá. De manera que aquí se va a formar una carga neta negativa y aquí se va a formar una carga neta positiva. Por este motivo es por lo que decimos que la molécula de agua es una molécula polar, porque los electrones no van a estar distribuidos homogéneamente dentro de todo el átomo, sino que va a haber más electrones en esta parte de aquí y va a haber menos electrones en esta parte de aquí, con lo cual vamos a tener una molécula polar. Va a haber una carga neta negativa aquí y una carga neta positiva aquí, aunque en definitiva la molécula de agua sigue siendo neutra. Lo mismo va a ocurrir con el ácido clorhídrico. En el ácido clorhídrico también vamos a tener una partícula muy electronegativa como es el cloro y una menos electronegativa como es el hidrógeno. Entonces los electrones van a tener tendencia a moverse hacia aquí. De manera que vamos a tener aquí una carga neta negativa y aquí una carga neta positiva, porque vamos a tener más electrones en el cloro. El cloro, al ser más electronegativo, va a atraer hacia sí los electrones del hidrógeno. Por otra parte, vamos a tener aquí un caso contrario. Tenemos una molécula de CO2 y otra de cloro. En el caso del CO2, el carbono es menos electronegativo que el oxígeno, ¿vale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues los átomos, ¿vale? Los electrones se van a ir hacia el oxígeno, que es más electronegativo, tanto en este lado como en este lado. Pero en esta molécula ocurre una diferencia con respecto a la de H2O, y es que esta molécula es simétrica. Por tanto, no se va a formar una molécula polar. ¿Por qué? Porque tendríamos en este caso aquí menos y aquí menos. Tenemos menos por todos lados y bueno, esto se contrapesa, con lo cual tendremos una molécula polar. No existirá el caso del agua, que en el agua los dos enlaces no estaban dispuestos así. No era una molécula simétrica, era una molécula que tenía la molécula de agua tirando un poco hacia abajo. Esto hacía que se formase un dipolo. Por el caso del cloro, en el caso del cloro lo que ocurre es que como son dos átomos de cloro tienen la misma electronegatividad y por tanto los electrones no se van a disponer, no se van a acercar a ningún átomo, se van a quedar tal y como están. Pues bien, con esto termina el tema y ya veremos las aplicaciones y las diferentes repercusiones que tiene precisamente el que una molécula sea polar
o sea polar. Ya veremos que esto tiene una aplicación y con esto se explican muchísimos fenómenos como por ejemplo es la solubilidad de un compuesto iónico, eso ya lo veremos en clase.